Debate sobre cuestión de confianza. El día de hoy hablaremos sobre el propósito de las cuestiones de confianza que fueron presentadas por el Poder Ejecutivo para la exposición y debate de su política de gobierno. Como sabemos, según nuestro sistema de gobierno, el presidente se elige por un periodo de 5 años, quien se vuelve jefe de Estado y jefe de gobierno. A continuación presentaré algunos argumentos para el debate sobre la cuestión de confianza. En la Constitución de 1933 se incorpora en el artículo 167 la obligación del presidente al Consejo a asumir sus funciones como tales de concurrir a la Cámara del Diputado y al Senado. Todo esto en compañía de los ministros para exponer la política general del Poder Ejecutivo. En 1979 se mantuvo la exposición ante ambas cámaras, reunidas en el Congreso en compañía de los ministros, para exponer y debatir el programa general del gobierno y las principales medidas políticas y legislativas que requiere su gestión. En el artículo 130 de la Constitución de 1993 establece que dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurra al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el voto de investidura. Debemos precisar que este es un término mal empleado que actualmente se ha popularizado bastante en razón de la coyuntura actual sobre los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, donde plantearon la cuestión de confianza dos veces ante el legislativo en los años precedentes, lo que concluyó en la disolución del Congreso de la República. Primero, debemos precisar que esta figura se aplica a gobiernos parlamentarios, en donde el jefe de Estado propone a una persona para que sea su primer ministro y a su respectivo gabinete, los cuales someten su cargo a decisión final del Parlamento, que es quien decide si darle o no su voto de investidura. Es decir, confirmar tal decisión, investirlos de su confianza y recién ahí cogen el cargo. Como lo menciona la autora Campos, el objetivo del voto de investidura es para formar gobierno. Se necesita de una mayoría parlamentaria para poder constituir el gabinete y conformar por completo la dirección del Estado. En Perú es totalmente distinto. Primero se designa el Consejo de Ministros elegidos por el presidente, juramentan y toman el cargo. Posterior a ello, recién concurren ante el Congreso, dentro de los 30 días posteriores de tomar funciones, y presentan la política general de gobierno y las medidas que requiere esta gestión, para ser aprobada o denegada por el Congreso de la República. Este procedimiento debe ir de la mano conjunto de la cuestión de confianza, porque así lo establece la Constitución Política del Estado en su artículo 130. Entonces, si se da la aprobación del legislativo, estamos hablando de que se otorgó el voto de confianza, no el mal denominado voto de investidura, que hace referencia a otra figura aplicable a regímenes políticos parlamentaristas. Ahora, al referirnos de la correcta concepción aplicable a nuestro gobierno, es decir, el voto de confianza, es el que se otorga por parte del Congreso hacia el Poder Ejecutivo para establecer si posee su confianza y establecer lazos que fortalezcan las relaciones entre ambos poderes. Más controles, mejor democracia. Desde la postura clásica, el Estado se divide en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. A partir de ahí surge el check and balance, que es el equilibrio de esos tres poderes, con el fin de optimizar la gobernabilidad democrática. Pero más controles no necesariamente mejoran la gobernabilidad ni la calidad democrática, sino más bien pueden generar bloqueos institucionales.
El Congreso tiene la facultad de ejercer el voto de censura y el Poder Ejecutivo el voto de confianza, que según Eguiguren, este mecanismo está pensado como una forma de control del Congreso hacia el Consejo de Ministros y al Ejecutivo. Pero esto puede colocar al Congreso en una situación bastante difícil, ya que de acumularse dos caídas de equipos ministeriales procede a la disolución. De ahí viene la aprobación del voto de confianza no implique necesariamente un voto sincero de respaldo, sino más bien un voto de temor o con razones tácticas. Por lo que es indispensable para la gobernabilidad democrática el diálogo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Cabe preguntarse, por las razones expuestas, si el voto de la cuestión de confianza contribuye a tal objetivo, o si debería mantenerse únicamente la exposición y el debate si estos contribuyen a un mecanismo de control político.